Vamos a nuestra siguiente entrevista. El abogado Fausto Jarrín, candidato a la Asamblea por Centro Democrático, lista 1. En lo fundamental es para que presente su plan de trabajo, pero es inevitable, abogado, como está, preguntarle qué opina usted de la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral que ha prohibido el uso y la difusión de la imagen del expresidente Correa, el audio incluso, de cualquier manera, en la publicidad electoral, en la franja de publicidad electoral. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias. Omar, es un placer estar acá. Qué lindo que es Guayaquil. Pero el tráfico, loco, yo, ¿no? El tráfico sí, siempre complica. Hay que aprender a lidiar con el tráfico acá. No, pero usted está en Quito, pues usted ya tiene experiencia. En Quito son los trancones, aquí es el tráfico. Es la locura del volante. Bueno, qué gusto, Jimmy, un placer estar en persona aquí por primera vez, después de varias entrevistas a la distancia, que es lo que permite la tecnología hoy. Lo que sucede con la imagen, con la voz, con lo que es el expresidente Correa para un gigantesco sector de la población, es lo que hemos vivido estos 4 años. Proscripción, persecución, ataques, linchamiento mediático. El CNE solamente está cerrando este esquema en el que han pervertido la institucionalidad del Estado, procurando siempre encontrar la manera de afectar las garantías, de afectar los derechos, no solo los del expresidente Correa como persona, como ciudadano, como autoridad, como ex presidente, sino de quienes vemos en él, vemos en su proyecto político, vemos en el proyecto político de la Revolución Ciudadana nuestra esperanza, porque hay una tergiversación ya que ni siquiera guarda relación con la lógica. Ya ni siquiera necesitamos hablar de derecho, necesitamos tratar de entender qué es lo que pasa por las cabezas de gente que está dispuesta a atropellar derechos humanos, a atropellar garantías a costa de cumplir caprichos políticos. Pero el hecho de que él esté sentenciado, ¿no era un motivo suficiente para que el CNE tome esa decisión? Para mí de ninguna manera. ¿Por qué? Porque una cosa es los derechos políticos que están enumerados de forma taxativa en la Constitución, en la ley, y otra cosa son los derechos humanos. Rafael Correa, por el hecho de tener una sentencia espuria, además, una sentencia que pende de un hilo, el juez León, el juez que nos sentenció ayer, no pudo alcanzar ni la nota mínima. La fiscal general del Estado, no lo digo yo, lo dicen quienes la eligieron, empezando por el doctor Zavala, dice que le regalaron los puntos para que llegue a ser fiscal. Ellos son los que han sentenciado a Correa, pero empezando por ahí ya deberíamos tener mucha tela que cortar, muchas barbas que poner en remojo. Y segundo, están afectados sus derechos políticos. Él no puede elegir, no puede ser elegido. Elegido, de hecho, ya hicieron todo lo posible para que no pueda ser. Eso no implica que no tenga derecho a la dignidad, eso no implica que no tenga derecho a la honra, eso no implica que no tenga todas las otras garantías que establece la Constitución para todos los seres humanos. Con esa misma lógica, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, abandonaron a la gente en las cárceles. Tienen una facilidad increíble para confundir una cosa con otra. Los derechos humanos no son susceptibles de bloqueo. Todo bloqueo a esos derechos puede terminar siendo un objeto de sanción internacional, que es lo que el Ecuador va a acabar siendo. Intuyo, no es que lo sé, pero intuyo que una de las cosas que va a hacer el bloque que llegue a la Asamblea de Centro Democrático y de la Revolución Ciudadana será derogar o tratar de derogar la ley humanitaria. ¿Estoy en lo correcto? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Los alcances a los que llega esta ley mal llamada humanitaria son muy complejos. La precarización laboral, el retroceso de 200 años de luchas de los trabajadores plasmada en esa ley, la falta además de respeto, ¿no? Porque en este artículo único que habla sobre el artículo 169, establece que la empresa, para poder utilizarlo, tiene que demostrar que cesó sus actividades, y no se ha hecho de esa manera. Yo soy candidato en Pichincha, en los cantones de Pichincha, por ejemplo, Cayambe, que es de donde yo soy, tiene una cantidad gigantesca de empresas florícolas. Ya. Pedro Moncayo, el cantón que está al lado, es probablemente el cantón que tiene la mayor cantidad de empresas florícolas. Muchas de esas empresas, desgraciadamente, han abusado de esta ley.
han puesto en la calle, por decirlo coloquialmente, a un sinnúmero de gente que les resultaba incómodos, trabajadores con muchos años de trabajo, madres solteras, madres embarazadas, trabajadores con problemas de discapacidad o con enfermedades producto del trabajo, claro, sin pagarles las indemnizaciones. O sea, por ejemplo, un obrero que trabajó 25, 20 años, lo liquidaron con $800. No puedo creer. Jimmy. Y ha pasado también en muchas otras empresas, ¿no? Sí, me refería a la circunscripción específica donde me desenvuelvo yo. Estoy recorriendo todas las comunidades, todos los cantones, las parroquias. He tenido reuniones con los afectados de la ley humanitaria en el sector específico, y en donde más ha golpeado es ahí, en el trabajo. O sea, a lo mejor la ley pudo haber previsto que no estoy de acuerdo, pero en caso extremo, está bien, desvincule al personal, pero la liquidación, ¿cuánto va a durar la pandemia? Un año, año y medio, bien, pero la liquidación se la pagan completa cuando termine este espacio de dificultades económicas, de modo que, aunque sea de esa manera, no se cometían las arbitrariedades que se han cometido. Si no se prepagaba $2.000 millones de deuda, prepago con el que además por ahí un casi innombrable se compró un cargo internacional, no hubiese sido necesario la ley humanitaria. Hubiesen podido implementar mecanismos, por ejemplo, como hicieron en otros países. Subsidio. Copagos, por ejemplo, el Estado asumiendo el 60, el 70% del pago de la nómina para que las empresas no quiebren y para que los trabajadores no tengan que irse despedidos a sus casas a enfrentar el confinamiento sin tener recursos para alimentar a sus familias. ¿Y por qué acá cree usted, doctor, que hay tanta alergia a hablar de la palabra subsidios? Estados Unidos subsidia. Gran Bretaña, Italia, Francia, los países del bloque del norte, en Europa, todos subsidian. Tienen sus maneras y sus formas. Aquí el papel que ha cumplido un sector de la prensa, menos mal, cada día se desmarcan de ese sector, al menos medios pequeños y periodismo decente como el tuyo, es realmente para observar. La forma en la que han promocionado al subsidio, la forma en la que han promocionado al trabajador del sector público, al funcionario, la forma en la que han posicionado a la política como algo malo, está pasándonos factura. Por eso la gente honesta, la gente decente tiene reticencia a involucrarse. No quiere involucrarse. Ahora no van a querer aceptar cargos públicos. Yo no sé, después de todos estos 4 años de persecución, ¿quién va a querer ser administrador de un contrato? No, y van a decir además cuando reclamen gente nueva y vean que a lo mejor hay que reciclar gente en los cargos, van a decir, bueno, ¿y dónde está la gente nueva? Es que la gente nueva no quiere participar. Abogado, varias personas me lo han comentado. Dicen, no, los correístas quieren llegar con la sangre en el ojo a la asamblea. Quieren sangre, quieren venganza. ¿Cuál va a ser el rol fiscalizador de los asambleístas, el bloque de la Revolución Ciudadana? ¿Cómo van a guiarse en esta labor de fiscalización? Y también darle, no sé, quizás una seguridad a la ciudadanía de que no vamos a caer en una espiral de venganza que va a ser interminable. Pues no, cada 4 años alguien va a querer tomar venganza de alguien. ¿Cómo evitar ese tipo de situaciones? Primero que nada, no somos vengativos. Nosotros entendemos perfectamente bien el país que nos van a dejar. Y creemos que este país, este hermoso país, como nos lo van a dejar, si no nos unimos, arrimamos los hombros y salimos juntos, no vamos a salir. La asamblea que vamos a recibir es una asamblea con el 98% de desaprobación, Omar. Y una asamblea como esa necesita recuperar legitimidad, necesita recuperar la confianza de la ciudadanía, y creo que la única forma es decirle a la gente la verdad. Entonces, un proceso de fiscalización inmediato es necesario. La gente tiene que saber la verdad sobre el reparto de hospitales. La gente tiene que saber la verdad sobre los carnés de discapacidad. La gente tiene que saber la verdad sobre la compra de votos. Y la gente tiene que saber la verdad sobre la pandemia. ¿Dónde estuvo la asamblea en octubre del 2019 y dónde estuvo la asamblea en la pandemia? El gobierno no ha sido fiscalizado. Ni siquiera la ministra Andramuño, la que ofreció los 2 millones de pruebas y que después de eso le costó el cargo, hasta ahora no es fiscalizada. No se diga el que tenemos ahora al frente del Ministerio de Salud, que es una vergüenza diaria. No hemos fiscalizado, la asamblea más bien dicho, no ha fiscalizado las actividades del COE.
¿Cuáles son las 4 millones de vacunas, 2 millones de vacunas, 50.000 vacunas, 20.000 vacunas? Nos están mintiendo todos los días, Omar, y por eso la gente no cree en la Asamblea, porque la Asamblea es la llamada a fiscalizar esas cosas, a proceder políticamente cuando un gobierno le miente a la gente. ¿Dónde está el control de la pandemia? La gente necesita saber cuántas personas se enfermaron, la gente necesita saber qué se hizo con esos recursos, la gente necesita saber cuántas personas desgraciadamente fallecieron como producto del coronavirus, porque el COE y sus cifras a todos nos queda claro que nos ha mentido durante 10 meses, así que respetando garantías, respetando debido proceso, respetando la presunción de inocencia, tiene que haber un proceso muy urgente de fiscalización en esa asamblea, porque si no, no vamos a poder después generar normas y que el pueblo las respalde, porque el pueblo no cree en el primer algunos poder. Cambios de los que seguramente estarán pensando apuntan a he oído algo así como la reinstitucionalización del Estado. ¿Eso implicará una asamblea constituyente o implicará enmiendas constitucionales, no sé, o una consulta popular, si es que esa es la vía? Personalmente considero yo que en el corto plazo la Asamblea junto al Ejecutivo liderado por Andrés Arauz primero van a tener que sacar al país de la crisis. Entrar inmediatamente a considerar mecanismos constitucionales, legales por supuesto, legítimos por supuesto, pero para poner nuevamente a la ciudadanía en las urnas me parece que sería un apresuramiento, sería innecesario. Creo que primero hay que enfrentar la crisis. Para esto tiene que generarse todo un esquema estructural de gestión pública, tiene que enfrentarse la pandemia como se debió haber enfrentado desde el inicio, porque solo así vamos a poder reactivar el aparato productivo. La idea de Andrés de los $1.000 para 1 millón de ciudadanos completamente viable, es la mitad de lo que Martínez prepagó de deuda, así que recursos para eso sí hay, pero si eso no va acompañado de un esquema agresivo, ahí sí, de control de la pandemia, no va a servir de nada, porque probablemente esa reactivación pueda terminar desembocando en que nos tengamos que volver a confinar. Una de las cosas que se ha manifestado han dicho quienes se oponen a estos planes de tomar parte de los recursos, están en Suiza puntualmente, creo que a eso se han referido, es que de alguna manera se pone en riesgo la estabilidad de la dolarización. ¿Qué tan cierto es eso? La estabilidad de la dolarización está en riesgo por los 42.000 millones de dólares que tienen ciertos ecuatorianos en paraísos fiscales, no por los 7.000 millones de reserva que tenemos en otros países cuando aquí nos estamos muriendo de hambre. La gente necesita, como dije, conocer la verdad. La dolarización está en riesgo cuando se quiere eliminar el impuesto a la salida de capitales. Quisiera que todos los ecuatorianos piensen cuántos de nosotros tenemos cuentas afuera. ¿Por qué nos debería preocupar la legislación sobre cuentas afuera si nosotros, la mayoría de ecuatorianos, no tenemos ni siquiera para tener 1 o 2 cuentas aquí? Peor con lo que nos han hecho los bancos durante la pandemia. Así que creo que hay que ponerle las cosas en donde corresponden. Rafael Correa durante 10 años, así como ha dicho la oposición, ahora el gobierno, por supuesto, porque lo que antes fue oposición hoy es gobierno, manejaba, dicen, todas las funciones del Estado, era un cuasi dictador, dicen quienes han querido generar ese encuadre comunicacional. Hubiese eliminado la dolarización en esos 10 años si hubiese querido. En contrario, lo que hizo es una consulta popular para a través de la repatriación de los capitales en el exterior, sobre todo en paraísos fiscales, esa dolarización se fortalezca, porque necesitamos dólares aquí. El que te dice que quiere proteger la dolarización, pero tiene cuentas en paraísos fiscales, te está mintiendo. Nosotros no tenemos cuentas en paraísos fiscales, nosotros queremos proteger la dolarización. ¿Con qué? Doctor, aquí una pregunta básica que está haciendo Andrés Espinosa sobre el tema justamente del proyecto de los $1.000 para 1 millón de familias. ¿Cómo se va a realizar el catastro? ¿Cómo se va a conocer la situación? ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? ¿Quiénes van a ser los primeros beneficiarios? ¿Cómo va a ser un poco el proyecto de este 1000 de una, si mal no creo que se llama el proyecto? Sí. A ver, este proyecto, por supuesto, Andrés, aún no. Yo sé que desde el 7 de febrero, con el apoyo del pueblo ecuatoriano, va a ser el nuevo presidente del país. A través de las distintas plataformas en las que estamos recibiendo las sugerencias de la ciudadanía, recibiendo las sugerencias de los gremios, se ha implementado ahí un espacio para inscribirse para este bono único. Eso tiene que ser inmediatamente cotejado con los registros que ya existen, pero que se dejaron de usar en el MIES, en el Ministerio del Trabajo.
inmediatamente, eso es cuestión simplemente de 2 o 3 días, qué sé yo, una semana de trabajo obviamente incesante para poder depurar ese listado, para poder establecer prioridades, para poder establecer sectorización, y inmediatamente se tiene que lanzar ese plan. Están, por supuesto, terminando de pulirlo, están terminando de organizarlo, pero ya existe en la página oficial de Andrés la posibilidad de incluirse en ese plan. Perfecto. Ahora, usted, aparte de la fiscalización, que la ha dicho reiteradamente, y bueno, que es una de las tareas obligatorias de los legisladores, ¿qué proyecto suyo lleva o qué iniciativa va a impulsar como proyecto en la Asamblea? Yo tengo dos, digamos, grandes expectativas de lo que puedo hacer en la Asamblea. El uno es un proyecto para defender a los ciudadanos de los abusos de la banca. Ya. Lo que la banca le ha hecho al Ecuador en el contexto de la pandemia no tiene nombre. Así que ese probablemente vaya estructurado en 2 momentos, un proyecto de ley para combatir la usura y uno para defender al ciudadano. Todavía no pasa nada con el caso GEA. Y ahora somos víctimas permanentes de casos GEA, por ejemplo ese de que te llaman a cobrar y después te cobran por la llamada y te llega una factura a nombre del banco pero de otra empresa. Hay cosas que no tienen nombre. Esa supuesta congelamiento de intereses que no existió, los refinanciamientos en apoyo a las víctimas de la pandemia son interés sobre interés, es perverso lo que han hecho. Y se siguen inventando cada vez y cuando las cosas para poder seguirnos cobrando servicios que seguramente ni siquiera nos dan. El papel de la Superintendencia de Bancos en estos años ha sido vergonzoso. Y por otro lado, yo planteo la necesidad de revisar profundamente las funciones del Consejo de la Judicatura en el país. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Judicatura se ha transformado, ya se graduó de departamento de extorsión de jueces y de espacios de corrupción definitivamente. El Consejo de la Judicatura, a mi criterio, era un organismo que estaba llamado a asegurarse de que administrativamente la función judicial no carezca nunca de nada. Construir edificios, implementar tecnología, qué sé yo, todo lo que implica el servicio a la ciudadanía, pero ahora se ha transformado en el que decide y no decide lo que los jueces hacen. Y eso es lo que ha pervertido hasta el nivel en el que estamos en este momento con la justicia. Es decir, si en la Asamblea no cree nadie, en la justicia tampoco. Entonces tenemos a 2 de las 3 funciones principales del Estado con una aceptación por debajo de los 10 puntos, y eso nos debe preocupar mucho a nosotros a nivel estructural. Nuestra democracia dice cambiarle las funciones al Consejo de la Judicatura. Verificar realmente si es necesaria su existencia, porque así como está, en lo que se transformó, no sirve para nada bueno. No sé qué pienso o qué acción van a tomar ustedes ahora, volviendo al tema del inicio de la entrevista, con respecto a la decisión del CNE. ¿La van a acatar? ¿Van a decir, bueno, está bien, vamos a trabajar con la imagen del expresidente Correa solamente en redes? ¿O han presentado algún recurso? ¿O usted ha sugerido la presentación de algún recurso? Es una decisión que no es... no es suya. No emana del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Eso probablemente implique que tengamos una disputa de orden jurídico respecto de si eso no es apelable. Porque es solamente de una delegación, ¿no? Exacto, de Pichincha. Entonces, el aparato jurídico que está alrededor del tema electoral, que no es mi especialidad, está trabajando. Entiendo que el día de hoy presentarían algún tipo de impugnación. Recurso. No vamos a dejar de presentar lo que corresponde, y en mi caso personal, ahora ya en calidad además de procurador judicial del expresidente Correa, yo voy a presentar los recursos correspondientes para tratar de defender las garantías constitucionales que le están afectando. No necesariamente un spot que además con la movida de ayer del gobierno lo que hicieron es disparar e incentivar la intención de la ciudadanía de ver esos spots, esas propagandas. Así que lo que nos hicieron es un gran favor. Sin embargo, en mi calidad de abogado de él, y ya digo, ahora como procurador judicial de él además, no voy a dejar de impugnar absolutamente nada de lo que haga este gobierno, de lo que hagan las instituciones de este gobierno en contra de la persona. Así que sí, yo presentaré mañana en Quito o el día lunes lo que corresponde en relación a este atropello
que Gracias sufre al Rafael. doctor Fausto Jarrín, candidato a la Asamblea por el Centro Democrático Lista 1 en la provincia de Pichincha. ¿Cuál es su distrito? El distrito 4, el que corresponde a los cantones. Quito metropolitano está dividido en dos. Centro Sur, Centro Norte, tiene alrededor las parroquias y después están los cantones que rodean al distrito metropolitano. Son 7 cantones. Distrito número 4, 9,56. Agradecemos al doctor Fausto Jarrín.